Denise Dresser, doctora, buenos días, bienvenida al estudio. ¿Cómo te va? Hola, buenos días, un placer estar aquí. Buenos días, ¿qué momento para México? ¿Qué estás viendo? Ni te digo el tema, es obvio. Sí, creo que debemos hacer una deconstrucción, un análisis profundo. De construcción, tal cual. Sí, de la elección del Poder Judicial, sus implicaciones y lo que está en juego y lo que está comenzando a salir en términos de resultados, de candidatos, de control del Poder Judicial por parte del partido gobierno. Primero quisiera centrarme en una discusión que se está dando en las redes sobre, incluso en la mañanera, donde se empieza a culpar a la oposición, e incluso la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que el llamado a no votar tuvo un impacto. Imagínate. Y creo que es importante resaltar lo siguiente. El gobierno no puede tener su pastel y comérselo también. No puede celebrar lo que ocurrió el domingo como un éxito histórico que le da lecciones de democracia al mundo y al mismo tiempo criticar a la oposición por haber saboteado lo que se presume como un éxito incuestionable. Ahí hay una contradicción. Es una cosa o la otra. Exactamente. Y si ya ganaron todo, porque conforme salen los resultados se constata que los acordeones diseminados semanas antes, y Luis Tapia ayer en redes hace todo un análisis, sería interesante que lo entrevistara. Sí, lo andamos contactando. Sí, sobre cómo Mario Maldonado escribe un artículo, una columna, hablando de cómo se reunieron en la Secretaría de Gobernación los líderes de Morena con los gobernadores y con los coordinadores legislativos para entregarles ese acordeón. Y ese acordeón... ¿Eso lo dice Maldonado? Sí, luego lo retoma Salvador García Soto, luego lo retoma, también escribe de esto Animal Político, el hecho de que está circulando este acordeón en semanas previas a la elección. Y ahora, oh sorpresa, resulta ser que quienes resultaron electos coinciden de manera insólita con los números en el acordeón. Sí, como copia, como calca. Y creo que lo comenté la noche de la elección cuando hablé contigo aquí, que yo me encontré un acordeón tirado afuera de una casilla, porque fui observadora electoral, un acordeón arrugado, doblado, manchado como de chamoy o de papas adobadas. Y ese acordeón es la prueba física de aquello que estas columnas han consignado y que ahora se constata el paralelismo de los números con los resultados oficiales. Ayer yo le di el acordeón a varias organizaciones de la sociedad civil que están impugnando el uso de los acordeones ante el INE como una forma de distorsionar los resultados y de manipular los resultados. Pero quienes están argumentando que la oposición tuvo la culpa, creo que se desnudan a sí mismos porque están quien quiera que haya logrado el 87 o 90% de la abstención sería un gigante, ¿no? Sí, si fuera una acción de ese tipo. Claro, entonces no se puede decir primero que la oposición está moralmente derrotada, es inexistente, no sirve de nada, y luego otorgarle un poder. Exactamente. Gigantesco. Y creo que hay que subrayar otra cosa también. La oposición no es... ¿Qué diría la sociedad mexicana de todo esto? Exacto. La oposición no es monolítica, ni es exclusivamente partidista. Hay oposición ciudadana que se manifestó en el voto nulo, por ejemplo. Hay oposición de izquierda que se siente ahora traicionada por una cuarta transformación que en muchos sentidos traiciona el ideario de la izquierda. Hay oposición, sí, de derecha, hay oposición partidista, pero encapsularla en un solo término creo que es analíticamente deshonesto y tramposo. Pero volviendo al argumento de que la oposición tiene la culpa del resultado de una elección que Morena celebra como un gran éxito,
y están culpando a la oposición por no haber movilizado el voto. Cuando supuestamente esta elección no se trataba de partidos que debían movilizar el voto de sus leales para ir a colocar a sus ministros, magistrados y jueces. Estaba prohibido. Entonces, ¿cómo dices ese dicho? A confesión de parte, relevo de culpa. De pruebas. Morena está... al culpar a la oposición de no movilizar el voto, está reconociendo que ellos lo hicieron y que su intención siempre fue esa, colocar a sus ministros, a sus magistrados y a sus jueces dentro de lo que se presentaba como una elección que iba a reflejar la voluntad popular. Pues si a eso nos atenemos... No estaba prohibido promover el voto, que eso lo permitió el tribunal. Claro, pero movilizar el voto... A favor de alguien, exacto, o de algunos, porque, eso sí estaba prohibido. Claro, porque ahora se reprocha a la oposición, ¿por qué no movilizaste en favor de tus candidatos? Cuando no debían ser candidatos de ningún partido. Y si nos atenemos a la voluntad popular, pues el llamado ministro nulo debería ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque el voto nulo... duplica el voto que ha obtenido el que ahora va a ser presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz. Ganó el voto nulo. Ganó el voto nulo. Entonces, eso es lo que le está molestando a Partido Morena. Y dice, bueno, el vacío lo llenó el voto nulo porque los partidos de oposición no salieron a movilizar el voto en favor de sus candidatos. Están reprochándole a la oposición no haber participado en el juego. Cuando el juego, Carmen, era un juego donde las reglas ya las había creado el partido gobierno. Desde el momento en que obtienen la sobrerepresentación, la supremacía constitucional, el voto de Yunes y diseñan cambian la Constitución para permitir la elección popular de jueces. El presupuesto para el juego ya lo había decidido de antemano el partido en el gobierno. Las candidaturas fueron definidas por el partido en el gobierno por los comités de evaluación. Ganaron mayoritariamente, por ejemplo, los ministros ahora en la Suprema Corte, los propuestos por el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo. Y recordemos que el Comité de Evaluación del Poder Judicial en algún momento ya deja de seguir con la auscultación porque se atiene a un amparo dictado por el propio Poder Judicial. Y recordemos entonces qué hace Morena en el Senado. La tómbola, la famosa tómbola de las bolitas. Entonces, ese juego ya estaba bañado. Los resultados favorecieron al partido en el gobierno. Entonces, van y le reprochan, como el PRI seguramente le hizo a la oposición panista en 1976, cuando el PAN no presentó candidato a la elección presidencial y José López Portillo ganó con 98% de los votos, pero pues fue una elección ilegítima, que es la palabra que se usa ahora, sobre todo en la prensa internacional y entre analistas independientes, para clasificar una elección con estas características, con un porcentaje de abstención muy alto, con un porcentaje de voto nulo muy alto y con los resultados que reflejan el acordeón promovido por el partido en el gobierno, lo cual sí es ilegal porque constituye una inducción del voto y una movilización partidista del voto. Hay denuncias al respecto, veremos si se procesan apropiadamente. Exactamente, pero resulta desconcertante el que ahora el partido en el gobierno se enoje porque los jugadores del juego decidieron salirse de la cancha, porque la cancha ya no era terreno nivelado. Se enojan con millones de ciudadanos no partidistas que fueron a manifestarse fundamentalmente a través del voto nulo, anulando su voto como lo hice yo con un perverso placer. Cada una de las 9 boletas escribí, esto es una farsa. De entrada, López Obrador, Claudia Sheinbaum y Morena hicieron todo para que el juego saliera a su favor. Y
llevan años, sobre todo López Obrador en su sexenio y también Claudia Sheinbaum ahora con el desmantelamiento de todos los organismos autónomos, llevan años desmantelando contrapesos y ahora nos reprochan porque no salimos a votar por el contrapeso, el único contrapeso que quedaba, cuando la elección en donde se definió en realidad eso, y por eso muchos decíamos en la elección del 2024, la elección presidencial, voten por el contrapeso porque se los van a echar. Y dicho y hecho, la predicción se constató en los resultados de esta elección. Y creo que lo que molesta en el fondo a Claudia Sheinbaum y a otros es que, por ejemplo, la cobertura de la prensa internacional, tanto en los días previos como en los días posteriores a esta elección, ha sido muy crítica. Ya no se habla de México como una democracia deficitaria, incipiente, joven, ya se utilizan otros términos como autoritarismo competitivo, como autocracia constitucional. Fascinante un artículo de Pedro Salazar ayer, donde decía esto es distinto al PRI, porque el PRI lo que hacía era, pues básicamente violar la Constitución todo el tiempo. Ahora la diferencia es que Morena ha reformado la Constitución para avalar esta toma de poder que incluye ahora el control del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial. Entonces, ante cualquier estándar de democracia, aunque sea minimalista, el no contar ya con la división de poderes, el no contar ya con contrapesos, el no contar ya con condiciones en las cuales la oposición, pues sí, puede competir y puede ganar algunos estados, pero ya no están las condiciones para que la oposición pueda volver a ganar la presidencia. Por eso es Steven Levitsky, el autor de Cómo mueren las democracias. Me lo encontré, creo que te comenté, Carmen, en una conferencia hace poco y lo cuestioné de frente. Bueno, ¿cómo catalogas tú ahora a México? Y me dice, ya es un autoritarismo competitivo. ¿Qué se entiende por autoritarismo? Suena como contradictorio. Autoritarismo competitivo. ¿Qué es eso? Competitivo en cuanto a que se mantiene la fachada de la democracia, se mantiene pues algunos archipiélagos de prensa libre, algunos espacios de libertad de expresión, pero y la oposición puede seguir compitiendo si lo quiere hacer, pero ya no en condiciones de equidad, ya no con reglas equitativas del juego. Y esta elección, bajo la lógica de lo que resiste apoya. Exactamente, y esta elección lo demuestra. Y por eso ahora el regaño a la oposición, porque saboteamos nuestra perfecta elección, cuando esa elección ya estaba determinada de antemano, los resultados ya eran predecibles. Yo cuando anulé el voto sabía que era un gesto testimonial y de oposición y que cuando salieran los resultados iban a reflejar lo que estaba ahí en ese acordeón que me encontré tirado en la calle. Y bueno, hay cosas que son irrisorias, los acordeones hechos de obleas, que luego se podían comer. Ah, eso no lo vi. Sí, ¿cómo fue eso? Sí, en Chiapas creo que fue, y cuando se le cuestiona a Luisa María Alcalde sobre... o sea, las obleas con colores. Exacto, sí. ¿Sacada la oblea el color de la boleta? Exacto, pero... Ah, qué originales, mira. Exacto, y luego se... Bueno, echaron creatividad, pues sí. Se comía la oblea. Y cuando se le cuestiona a Luisa María Alcalde sobre estas prácticas ilegales de su partido, lo minimiza diciendo, pues es la creatividad que demuestran los mexicanos. No, es la creatividad del partido en el gobierno, creatividad que durante muchos años tuvo monopolizada el PRI. Y por eso quienes recordamos esa época, recordamos el vocabulario del fraude. La urna embarazada, el ratón loco, los carruseles. Ahora hay que incorporar a ese vocabulario los famosos acordeones, Carmen.
Ni más ni menos, pues estamos ya en este momento, Denise, con los cómputos terminados en lo que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya está en el 100%. No sé si también el Tribunal de Disciplina, a ver si me echan una manita para verlo, pero por lo pronto de la Corte ya está clarísimo que tendremos por primera vez a un abogado indígena, Hugo Aguilar Ortiz, que bueno, pues está perfilando la narrativa, no perfilando, ya desde incluso antes de la elección, la propia presidenta posicionó el tema de Benito Juárez, de los Benito Juárez en el Poder Judicial, y pues claramente se está enfilando la narrativa a plantear que Hugo Aguilar Ortiz es una suerte de evocación a este prócer de la patria, Benito Juárez, para ser el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia surgido de una elección con estas características. Déjame preguntarte sobre eso para cerrar esta conversación. Mira, yo celebro que en cualquier Suprema Corte haya diversidad. Celebro que personas de origen, con orígenes mixtecos, de pueblos originarios, avancen política, socialmente. ¿Quién se va a pelear con eso? ¿Quién se va a pelear con eso? ¿Quién lo disputaría? Lo que se cuestiona, y creo que de manera legítima, y no es un cuestionamiento basado en un argumento ni clasista ni racista, es... Claudia Sheinbaum tuvo en su momento la posibilidad de nombrarlo. Andrés Manuel López Obrador nombró... Técnicamente proponerlo, y si se lo rechaban de nombrar, y rechazaban de nombrarlo, como fue con Lenia. Andrés Manuel López Obrador nombró, creo que fueron 4 o 5 ministros de la Suprema Corte. Luego se enojó con... Propuso y se aprobaron, sí, y decidió, al final, como el mecanismo es propongo, si lo rechazan, vuelven a hacer otra terna, y en ese caso, si yo no me equivoco, a ver si estamos tú y yo en lo correcto, Lenia Batres fue una decisión del presidente, dados los rechazos consecutivos del Senado sobre las propuestas del presidente. En ese caso, Lenia, los otras fueron propuestas aprobadas por el Senado de la República. Sí, pero la presidenta miente cuando dice es que ahora el pueblo eligió en lugar de una sola persona. Es que nunca fue así. Fue un proceso. Pero no es una persona que es la presidencia. Sí, exacto. Que representa. Pues, que la presidenta como si fuera un voto contra 100 millones, no es así. No, cuando la presidenta con 80% de popularidad o 75%, o Andrés Manuel López Obrador en su momento propuso a, por ejemplo, Margarita Ríos Farjat, al ministro González Alcántara, y propone ternas. Esas ternas son escrutinadas en el Senado, y luego el Senado vota. Como miembros de la sociedad civil, yo recuerdo a mí y a muchos otros participando en aquello que en esa época se llamaba sin cuotas y sin cuates, porque nos parecía que el mecanismo no era el mejor mecanismo, que debía haber un proceso largo de auscultación de los candidatos y mayor involucramiento de la sociedad civil en las propuestas y en todo el proceso para la selección de los ministros de la Suprema Corte. Yo creo que ese era el camino adecuado. Ahora se sustituye por esto que se está celebrando como la democratización de la Corte, cuando si Andrés Manuel López Obrador hubiera querido que Hugo Aguilar Ortiz fuera ministro, lo podía haber logrado y nos hubiéramos ahorrado los 47,000 millones de pesos que costó esta elección. Pero más allá de eso... 620 millones de boletas. Sí, que no se usaron. Pero sí se usaron, no todas. No todas, pero muchas quedaron ahí. Millones, es que es una locura lo que es. Y lo que me preocupa es que ahora como costó tanto la elección, me asusta lo que va a venir ahora con los periodos extraordinarios que todavía están decidiendo las fechas, en los cuales Ricardo Monreal anuncia que van a presentarse toda una serie de iniciativas legislativas. No me sorprendería que entre ellas estuviera la absorción gubernamental del INE o recortes brutales al INE. No, a mí tampoco, pero no creo que en esta, sino yo creo que yo creo, ya especulando vilmente, sí creo que el siguiente clavo al ataúd será ir por el INE. Eso no me queda duda por lo que estamos viendo, pero no sé si de inmediato, sino después de la elección que sigue. Exactamente. Ya que los hicieron pasar porque van a decir, bueno, pues ¿para qué necesitamos gastar tanto si la opinión pública está con nosotros?
la presidenta es muy popular, tenemos la legitimidad del apoyo popular que ya se manifestó a través de esta elección exitosa. Pero volviendo a Hugo Aguilar Ortiz, están saliendo ahora reportajes, opiniones de personas que lo conocen de Oaxaca y que cuestionan primero su compromiso con los derechos indígenas. Y segundo, ¿por el tema de las consultas? Por el tema de haber participado, organizado, haber sido un operador morenista en las consultas que en muchas ocasiones violaron los derechos de los pueblos originarios, las obras que se hicieron. Y de ahí el descontento que ahora comienza a brotar entre las propias comunidades con el nombramiento y ahora la elección de Hugo Aguilar Ortiz. Todo esto, este proceso de auscultación, tendría que haber ocurrido antes de la elección, no después de la elección cuando ya es un hecho consumado. Y entonces aquí lo que se está celebrando es el pluralismo de la Corte por encima de la justicia que va a impartir la Corte. El profesionalismo de la Corte, el compromiso de la Corte con los procesos constitucionales. O sea, se está celebrando más un triunfo identitario y un triunfo de un grupo que no tenía representación, que ahora tendrá representación en la Corte, pero ¿qué tipo de representación? Porque antes que ser un defensor de derechos indígenas, Hugo Aguilar Ortiz es un morenista. Y eso es lo que ha ocurrido en todos los otros cargos disputados. Quienes ahora dicen, no es claro que la Suprema Corte va a ser enteramente morenista porque hay diferentes facciones políticas que se van a disputar los votos en la Corte. Políticas, fíjate sí, nomás que... Sí, pero facciones políticas dentro de Morena. Así era como el PRI hablaba de su democracia. Era la democracia dentro del partido donde se disputaban diferentes facciones y grupos enfrentados, pues aquí habrá los que apoyan a Lenia o los que apoyan a Yasmín Esquivel en las diferentes resoluciones de la Corte, pero eso es muy distinto al papel de una Corte que tiene toda otra serie de papeles que jugar conforme a su rol institucional, que no tienen nada que ver con estos pleitos internos que ahora nos están tratando de vender como, pues es una Corte democrática. Denise Dresser, pues así están las cosas, como siempre, gracias por estar aquí. Gracias, buenos días. Sé que vas a volar, buen viaje.